14 hombres en 5 bombarderos torpedo. 31 pasajeros a bordo de un vuelo comercial. Un barco de la Marina estadounidense que transportaba 306 hombres. Todos son víctimas del llamado Triángulo de las Bermudas, una zona en el Atlántico Sur delimitada por Miami, en Florida, San Juan, en Puerto Rico, y las Islas Bermudas. Aquí ocurren cosas inexplicables, ¿no creéis? Hoy hablaremos sobre este triángulo y los misterios que le rodean. ¿Estáis preparados? Pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad de ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. La primera mención del Triángulo de las Bermudas, a veces llamado Triángulo del Diablo, se produjo en 1964, cuando un escritor llamado Vincent Gaddis catalogó las numerosas catástrofes que habían tenido lugar allí desde finales del siglo XIX en una revista pulp llamada Argosy. 10 años más tarde, el entusiasta de lo paranormal Charles Berlitz publicó un libro de gran éxito en ventas sobre el tema, llamado acertadamente El Triángulo de las Bermudas, que llegó a vender más de 14 millones de ejemplares. Desde entonces, el Triángulo de las Bermudas se ha instalado permanentemente en nuestro imaginario colectivo, convirtiéndose en un término sinónimo de misteriosas desapariciones y tragedias. Hoy en día hay más teorías conspirativas sobre el Triángulo de las Bermudas que barcos en el mar. A continuación, os comentaremos algunas de ellas. La primera habla sobre la Atlántida. Fue el propio Charles Berlitz quien propuso la idea de que la ciudad perdida de la Atlántida era de alguna manera responsable de los naufragios y accidentes de avión que había en el Triángulo de las Bermudas. Desde entonces, otros se han sumado a esta teoría, argumentando que la tecnología desarrollada por los atlantes, incluyendo las energías de los cristales, sigue activa en el fondo del mar, causando fallos mecánicos en los barcos y aviones, en todos los que se encuentran encima. El mayor defecto de esta teoría, por supuesto, es que la Atlántida no es real. Por lo menos hasta lo que conocemos hasta hoy en día. Otra teoría
de lo que allí sucede, nos habla de las olas rebeldes. Una ola rebelde en un oleaje inusual, grande e imprevisible, que suele ser el doble de alto que las olas que la rodean. Hace unos años, científicos de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, afirmaron que las aguas del Triángulo de las Bermudas eran especialmente propicias para este tipo de olas debido a tormentas que se desplazan desde todos los lados. Los investigadores afirmaban que algunas olas podían alcanzar 30 metros de altura. Aunque el trabajo de los científicos suscitó mucha atención, no pudo explicar la causa de que un avión se estrellara en el Triángulo de las Bermudas. Se le escapan detalles a esta teoría. ¿No es así? Bueno, otra de las teorías que habla de fuerzas magnéticas, de estas fuerzas que se hallan en este lugar, supuestamente. El Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares de la Tierra en los que una brújula señala el norte verdadero en lugar del norte magnético, mientras que el norte verdadero es el punto fijo donde convergen las líneas de longitud en un mapa. El norte magnético cambia constantemente. Es el punto de la superficie de la Tierra donde su campo magnético apunta directamente hacia abajo. La diferencia entre ambos se denomina declinación, y todos los pilotos de barcos y aviones entrenados saben que deben tenerla en cuenta al trazar su rumbo. Por lo tanto, la teoría de conspiración de que el mal funcionamiento de la brújula está detrás de la espeluznante historia del Triángulo de las Bermudas es fácilmente desacreditada. En primer lugar, supone que muchos pilotos experimentados simplemente desconocían la declinación magnética. Y en segundo lugar, no puede explicar la gran cantidad de barcos y aviones que pasan por la zona sin incidentes. También se culpa de lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas a los aliens. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera. Alienígena. Aquí no hay sorpresa. Donde hay teóricos de la conspiración, suele haber ovnis. En este caso, la historia dice que los extraterrestres utilizan el Triángulo de las Bermudas como un portal hacia nuestro planeta. Allí reúnen a las personas y la tecnología que necesitan para llevar a cabo sus investigaciones sobre nuestra especie. Esta teoría explica que muchas personas de las naves y aviones que caen en el Triángulo de las Bermudas nunca se recuperan. ¿Quién sabe?
¿Puede haber aquí un portal creado por extraterrestres? Quizás. Bueno, otro proceso natural al que se le atribuye tal misterio son las burbujas de metano. En 2016, un grupo de investigadores de la Universidad Ártica de Noruega anunció que habían descubierto enormes cráteres de unos 800 metros en el fondo del mar de Barents, frente a la costa de Noruega. Los cráteres, según su hipótesis, fueron causados por explosiones repentinas de depósitos profundos de metano que están bajo el agua. Muchos teóricos de la conspiración se adhirieron a la idea, argumentando que el fenómeno podría ser responsable de los naufragios en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, unos meses más tarde, los propios investigadores reventaron esa burbuja, por así decirlo. Dijeron: no establecemos ninguna relación con el Triángulo de las Bermudas. Esto lo afirmaron en un comunicado de 2016 publicado por el Centro de Hidratos de Gas del Ártico, Medio Ambiente y Clima, una coalición de científicos que investigan la geología marina del Ártico. Con esto, descartemos esta teoría. También existe una teoría que culpa de estas extrañas desapariciones a los agujeros de gusano. ¿Podría el Triángulo de las Bermudas ser un portal a otro espacio y tiempo? Un piloto llamado Bruce Hernon dice que sí. No creía en los viajes en el tiempo ni en el teletransporte hasta que le ocurrió a él. Esto es lo que nos dice Hernon. El piloto alega que una niebla rodeó su nave y saltó hacia adelante 160 kilómetros. ¿No se lo cree? Por suerte, Hernon documentó lo ocurrido y memorizó cada detalle de ese vuelo, publicando un libro sobre su experiencia en 2017. Por último, existe otra teoría que habla sobre las trombas de agua. Según la NASA, las trombas de agua son columnas giratorias de aire húmedo que se forman sobre el agua caliente. Al igual que un tornado en el océano, las trombas de agua pueden tener vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Dado que el océano Atlántico, frente a la costa de Florida, es una de las zonas más activas del mundo en cuanto a este fenómeno meteorológico severo, algunos han postulado que podrían ser responsables de los desastres del Triángulo de las Bermudas. Aunque no está probada, esta teoría puede ser la más cercana a la verdad, ya que tanto la Guardia Costera de los Estados Unidos
como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica han declarado que cualquier percance en la zona fue probablemente causado por el mal tiempo y por los navegantes inexpertos. Al mismo tiempo, ambas agencias afirmaron que el Triángulo de las Bermudas no tiene nada de especial. El océano siempre ha sido un lugar misterioso para los humanos. Y cuando hay mal tiempo o mala navegación, puede ser un lugar muy mortal. Esto es cierto en todo el mundo. No hay prueba de que las desapariciones misteriosas se produzcan con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas, más que en cualquier otra zona grande y transitada del mundo. A decir verdad, es que aquí sí que ocurren las desapariciones más extrañas de todas y con más misterios detrás de ellas. Eso sí es cierto. Bueno, permítanme hablarles sobre un caso muy especial. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y varios miembros de la Marina estadounidense se preparaban para volver a casa después de varios años de miedo y sufrimiento. Pero el destino, caprichoso, tenía preparada otra cosa para 14 de ellos. El 5 de diciembre de 1945, cuando empezaban a realizarse un último ejercicio de entrenamiento sobre la zona de los Cayos de Florida, 5 aviones de combate TBM Avenger desaparecieron para siempre con todos sus tripulantes. Ese mismo día, y cuando el ejército estadounidense adelantaba a una de las mayores operaciones de rescate de su historia para encontrar a las aeronaves perdidas, uno de los aviones PBM-5 que participaba en la búsqueda desapareció de la misma zona con 13 personas a bordo. Aunque se destinaron varios recursos y a pesar del esfuerzo de cientos de personas, nunca se encontraron los restos de ninguno de los aviones ni los cuerpos de los tripulantes. Prácticamente se fumaron de la tierra. Una de las mayores tragedias en la historia de la Marina estadounidense. En los informes oficiales de la Marina nunca se investigó el telegrama que les llegó al hermano de George Paonessa 21 días después del accidente, aunque su familia lo reportó. Oficialmente, ambos incidentes quedaron reportados como desapariciones por causas desconocidas y las 26 personas fueron dadas por muertas. Pero un día después de la Navidad de ese año, y cuando todos trataban de superar la tragedia, el hermano del sargento George R. Paonessa, tripulante de uno de los TBM Avengers,
recibió un telegrama que lo dejó frío. Este decía: te han informado mal sobre mí. Estoy muy vivo. Este es el telegrama que recibió el hermano de George R. Paonessa varios días después de la desaparición de los aviones en los que iba su hermano. También se sabe por declaraciones de personas que estaban por la zona que el avión de rescate que desapareció mientras buscaban a los Avengers explotó en el aire pocos minutos después de partir. Las duras condiciones climatológicas y una tormenta que cayó ese día habrían evitado que se encontraran los restos. Aún así, el incidente sigue rodeado de misterio. En el documento de la Marina, en la investigación oficial, nunca se investigó si George Paonessa había salido vivo, aunque el telegrama que recibió su hermano es real. También está claro que el informe oficial fue modificado, pues si antes dejaba claro que la culpa había sido del teniente Charles Taylor, luego concluía que los aviones habían desaparecido por causas desconocidas. En el fondo hay muchas preguntas sin responder y bastantes especulaciones. Ese 5 de diciembre de 1946, el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Charles Carroll Taylor, uno de los miembros más experimentados de esa fuerza y quien acumulaba 2.500 horas de experiencia en la guerra, iba al frente de la operación de entrenamiento de los 5 aviones TBM Avengers. La misión era relativamente sencilla. Despegaban de la base aérea de Fort Lauderdale a la 1:45. Debían volar hacia el este, con un bombardero de baja altura y bajar a unos bancos de arena, luego seguir unos 140 kilómetros antes de girar al norte y unos kilómetros después al suroeste para volver a la base. Pero las cosas comenzaron a salir mal desde el inicio. Taylor llegó tarde a la última reunión, intentando que alguien lo reemplazara en el ejercicio, cosa que no consiguió. Finalmente salieron a las 2:10, casi media hora más tarde de lo previsto. Los problemas comenzaron 1 hora y media después. Un piloto de otro ejercicio captó una comunicación en la que alguien sin identificar le preguntaba a uno de los pilotos, el capitán E.J. Powers, la lectura de sus brújulas. No sé dónde estamos. Nos debemos haber perdido tras el último giro. Esto es lo que dijo. Los registros de las transmisiones de radio de aquella jornada
muestran que la torre y otros pilotos intentaron comunicarse con el grupo para saber si había algún problema. Taylor explicó todo lo que sucedía y dice: mis brújulas se quebraron. Quisiera llegar a Fort Lauderdale, Florida. Estoy arriba de la tierra. Creo que son los Cayos, pero no sé exactamente dónde estoy ni cómo llegar a Fort Lauderdale. Bueno, y aunque le dijeron que estaba lejos de los Cayos, que tenía que virar hacia el norte, y le pidieron que cambiara la frecuencia de su radio para coger un canal de rescate, el teniente estaba tan perdido que dijo que iba a seguir girando 30 grados durante 45 minutos y que luego volaría hacia el norte para asegurarse de que no estaban sobre el Golfo de México. Además, explicó que no podía cambiar la frecuencia, pues debía mantener los aviones intactos. Varios minutos después, Taylor ordenó a su tripulación girar hacia el este y las transmisiones captaron la réplica de otro de los pilotos del grupo. Al oeste, maldita sea. Si voláramos hacia el oeste, llegaríamos a casa. Al margen de las discusiones internas, la torre logró triangular la posición del grupo. Estaban a unos 190 kilómetros al norte de las Bahamas y al este de la costa de Florida. Por lo que si seguían girando al este, como pedía Taylor, el grupo terminaría aún más en lo profundo del océano Atlántico. Y aunque intentaron avisarles que el piloto anónimo tenía razón y debían volver al oeste, la información nunca llegó al escuadrón. Gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido recae en Taylor, quien, confundido y desorientado, llevó a su equipo de pilotos lejos de la base hasta que se quedaron sin combustible. El clima empezó a ponerse en contra de los pilotos y a las 5:24 Taylor dijo: vamos a girar 270 grados al oeste hasta tocar tierra o hasta quedarnos sin combustible. Luego se captaron otros 3 mensajes. Uno en el que el teniente pedía que volvieran a virar al este y otros inteligibles. No se entendía. A las 7:04, cuando ya era de noche, se escuchó la última de esas señales y el escuadrón desapareció para siempre. Casi todos los investigadores que han analizado el caso del vuelo 19 han llegado a la misma conclusión. Gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido recae en Taylor, quien, confundido y desorientado, llevó a su equipo de pilotos lejos de la base hasta que se quedaron sin combustible. También
tendría que ver la falla entre los equipos de varios aviones y el hecho de que ninguno de los pilotos fue capaz de contradecir su orden de virar al oeste. Aunque está claro que algunos sabían que debían de ir al este. Además, parece claro que los aviones no desaparecieron en el llamado Triángulo de las Bermudas, sino más allá, en medio del Atlántico. Muchos de ellos probablemente sobrevivieron, lo cual es terrible. Su muerte fue en el agua, con una tormenta descomunal y en medio de situaciones dantescas. El Triángulo de las Bermudas es mundialmente conocido por las múltiples desapariciones de aviones y barcos que se han dado desde mediados del siglo XIX. Incidentes en los que desaparecieron más de 8.000 personas, de las que nunca se volvió a saber. Nunca. El último suceso grave acontecido en la zona se produjo en diciembre del año 2020, cuando un barco con 20 personas a bordo desapareció y nunca se volvió a saber de él. A continuación, vamos a relatar la increíble historia de Thomas Brown, quien en la actualidad tiene 63 años de edad y que el día 29 de octubre de 2009 desapareció en la zona y no se volvió a saber sobre él hasta 7 años después. Su historia es tan increíble que incluso las autoridades de Florida, en Estados Unidos, se negaron a creerle. Pero luego de que su esposa y sus amigos dieron testimonio de algunos de los hechos, todo quedó probado. Thomas había trabajado en la construcción de piscinas durante 30 años. El mismo día que había recibido un homenaje de su empresa por su exitosa trayectoria profesional, decidió salir a dar un paseo en su pequeño barco. Su esposa Marta le pidió que lo hiciera otro día, pero él se negó y se despidió con un beso en la mejilla, sin saber que no volvería a verla en 7 años. Thomas estuvo desaparecido durante tanto tiempo que las autoridades terminaron su búsqueda. Sin embargo, el 25 de agosto de 2016, Marta recibió una llamada de la policía que le pidió que se pasara urgentemente por la comisaría para hablar de la desaparición de su marido. Al presentarse en la sede policial, su sorpresa fue mayúscula porque allí se encontraba su esposo y además estaba vivo. El día en que Thomas desapareció, él y su esposa habían planeado asistir a una ceremonia en donde se reconocería la carrera de Thomas, quien había trabajado durante
30 años construyendo piscinas. Nadie sabía qué había pasado con Thomas. No tenía motivos para huir. No tenía a dónde huir. No había dejado una pista de su paradero. Thomas asegura que el día de su desaparición salió a dar un paseo en su bote. Pero unas horas después, cuando trató de regresar, el motor de la embarcación no arrancaba. Por lo que pasó la noche en el mar, con la esperanza de que alguien lo viera. Pero lo que ocurrió fue que la corriente y las olas le llevaron hasta una pequeña isla donde encalló. Aquel era un lugar con muchas plantas, arena y una especie de musgo rojo que él nunca había visto. Además, había otros barcos amarrados, un avión y un simio al que solo vio una vez, pero no personas. Thomas mantuvo la calma y se esperó a que llegara la ayuda, pero esto nunca sucedió. Así que buscó comida y agua e improvisó una casa. Luego, pasado un tiempo, construyó una especie de vela para su barco y un par de remos, y emprendió el viaje de regreso. Al llegar la noche, dejó de remar y se durmió. Y a la mañana siguiente, su barco volvió a encallar en otra isla. Pero esta vez, al cabo de unas horas, fue avistado y rescatado. Al llegar a Miami y contar su historia, todo el mundo se quedó perplejo, incluida la policía, sobre todo porque él aseguraba una y otra vez que contó cada día que estuvo ausente y fue cerca de un año. Pero la realidad era otra, porque estuvo perdido casi 7 años, desde diciembre de 2009 hasta agosto de 2016, y jamás fue encontrada la isla donde él aseguró haber permanecido todo el tiempo. Una historia bastante curiosa, ¿no creen? Bueno, lo que sí está claro es que el Triángulo de las Bermudas guarda muchos misterios y que creer en ellos o no es un pensamiento particular de cada persona. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos en el próximo misterio y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.